Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro segundo, capítulo 3, de lo que hizo en Madrid y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió. Recogióse un rato a estudiar herejías y necedades para los ciegos. Entretanto se hizo hora de comer. Comimos, y luego pidióme que le leyese la premática. Yo, por no haber otra cosa que hacer, la saqué y se la leí, la cual pongo aquí por haberme parecido aguda y conveniente a lo que se quiso reprehender en ella. Decía en este tenor: premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y hebenes. Dióle al sacristán la mayor risa del mundo y dijo: hablara yo para mañana. Por Dios, que entendí que hablaba conmigo, y es solo contra los poetas hebenes. Cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Dejé el prólogo y comencé el primer capítulo, que decía: atendiendo a que este género de sabandijas que llaman poetas son nuestros prójimos y cristianos, aunque malos, viendo que todo el año adoran cejas, dientes, listones y zapatillas, haciendo otros pecados más enormes, mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas públicos y cantoneros como a malas mujeres, y que los prediquen sacando cristos para convertirlos, y para esto señalamos casas de arrepentidos. Ítem, advirtiendo los grandes bochornos que hay en las caniculares y nunca anochecidas coplas de los poetas de sol, como pasas, a fuerza de los soles y estrellas que gastan en hacerlas, les ponemos perpetuo silencio en las cosas del cielo, señalando meses vedados a las musas, como a la caza y pesca, porque no se agoten con la prisa que las dan. Ítem, habiendo considerado que esta secta infernal de hombres condenados a perpetuo concepto, despedazadores del vocablo y volteadores de razones, han pegado el dicho achaque de poesías a las mujeres, declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho, del que nos hicieron en la manzana. Y por cuanto el siglo está pobre y necesitado, mandamos quemar las coplas de los poetas, como franjas viejas, para sacar el oro, plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales, como estatuas de Nabucco. Aquí no lo pudo sufrir el sacristán y levantándose en pie dijo: mas no, sino quitarnos las haciendas, no pase vuesa merced adelante, que sobre eso pienso ir al Papa y gastar lo que tengo. Bueno es que yo, que soy eclesiástico, había de padecer ese agravio. Yo probaré que las coplas del poeta clérigo no están sujetas a tal premática, y luego quiero irlo a averiguar ante la justicia. En parte me dio gana de reír, pero por no detenerme, que se me hacía tarde, le dije: señor, esta premática es hecha por gracia, que no tiene fuerza ni apremia, por estar falta de autoridad. Pecador de mí, dijo muy alborotado, avisar a vuesa merced y hubiérame ahorrado la mayor pesadumbre del mundo. ¿Sabe vuesa merced lo que es hallarse un hombre con 800.000 coplas de contado y oír eso? Prosiga vuesa merced, y Dios le perdone el susto que me dio. Proseguí diciendo: ítem, advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores, por lo cual andan los ganados flacos de beber sus lágrimas, chamuscados con sus ánimas encendidas y tan embebecidos en su música que no pacen. Mandamos que dejen el tal oficio, señalando ermitas a los amigos de soledad, y a los demás, por ser oficio alegre y de pullas, que se acomoden en mozos de mulas. Algún puto, cornudo, bujarrón ni judío, dijo en altas voces, ordenó tal cosa. Y si supiera quién era, yo le hiciera una sátira con tales coplas que le pesara a él y a todos cuantos las vieran de verlas. Miren que bien le estaría a un hombre lampiño como yo la ermita, o a un hombre vinajeroso y sacristando ser mozo de mulas. Ea, señor, que son grandes pesadumbres esas. Ya le he dicho a vuesa merced, repliqué, que son burlas, y que las oiga como tales.
Proseguí diciendo que por estorbar los grandes hurtos mandábamos que no se pasasen coplas de Aragón a Castilla ni de Italia a España, so pena de andar bien vestido el poeta que tal hiciese, y si reincidiese, de andar limpio una hora. Esto le cayó muy en gracia, porque traía él una sotana con canas, de puro vieja, y con tantas cazcarrias que para enterrarle no era menester más de estregársela encima. El manteo se podía estercolar con él 2 heredades. Y así, medio riendo, le dije que mandaban también tener entre los desesperados que se ahorcan y despeñan, y que, como a tales, no las enterrasen en sagrado a las mujeres que se enamoran de poetas a secas, y que, advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que había habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías fuesen a las necesarias sin apelación. Y, por acabar, llegué al postrer capítulo que decía así: pero advirtiendo con los ojos de piedad que hay 3 géneros de gentes en la República tan sumamente miserables que no pueden vivir sin los tales poetas, como son los farsantes, ciegos y sacristanes, mandamos que pueda haber algunos oficiales públicos de esta arte, con tal que puedan tener carta de examen de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes, limitando a los poetas de farsantes que no acaben los entremeses con palos ni diablos, ni las comedias en casamientos, ni hagan las trazas con papeles o cintas, y a los ciegos que no sucedan en Tetuán los casos, desterrándoles estos vocablos: cristián, amada, humanal y pundonores, y mandándoles que, para decir la presente obra, no digan zozobra, y a los de sacristanes que no hagan los villancicos con Gil ni Pascual, que no jueguen del vocablo ni hagan los pensamientos de tornillo, que mudándoles el nombre se vuelvan a cada fiesta. Y finalmente mandamos a todos los poetas en común que se descarten de Júpiter, Venus, Apolo y otros dioses, so pena de que los tendrán por abogados a la hora de su muerte. A todos los que oyeron la premática pareció cuanto bien se puede decir, y todos me pidieron traslado de ella. Solo el sacristanejo empezó a jurar por vida de las vísperas solemnes introibo y chiries que era sátira contra él, por lo que se decía de los ciegos y que él sabía mejor lo que había de hacer que nadie, y últimamente dijo: «Hombre soy, que he estado en un aposento con Liñán, y he comido más de 2 veces con Espinel, y que había estado en Madrid tan cerca de Lope de Vega como lo estaba de mí, y que había visto a don Alonso de Ercilla 1000 veces, y que tenía en su casa un retrato del divino Figueroa, y que había comprado los gregüescos que dejó Padilla cuando se metió a fraile, y que hoy día los traía, y malos. Enseñólos y dióles esto a todos tanta risa que no querían salir de la posada. Al fin ya eran las 2, y como era forzoso el camino, salimos de Madrid. Yo me despedí de él, aunque me pesaba, y comencé a caminar para el puerto. Quiso Dios que, porque no fuese pensando en mal, me topase con un soldado. Iba en cuerpo y en alma, el cuello en el sombrero, los calzones vueltos, la camisa en la espada al hombro, los zapatos en la faldriquera, alpargatas y medias de lienzo, sus frascos en la pretina y un poco de órganos en cajas de hoja de lata para papeles. Luego trabamos plática. Preguntóme si venía de la corte. Dije que de paso había estado en ella. «No está para más», dijo luego, «que es pueblo para gente ruin, mas quiero, voto a Cristo, estar en un sitio, la nieve a la cinta, hecho un reloj, comiendo madera, que sufriendo las supercherías que se hacen a un hombre de bien. Y en llegando a ese lugarcito del diablo nos remiten a la sopa y al coche de los pobres en San Felipe, donde cada día en corrillos se hace consejo de estado y guerra en pie y desabrigada. Y en vida nos hacen soldados en pena por los cementerios, y si pedimos entretenimiento nos envían a la comedia, y si ventajas, a los jugadores. Y con esto, comidos de piojos y huéspedes, nos volvemos en este pelo a rogar a los moros y herejes con nuestros cuerpos.
A esto le dije yo que advirtiese que en la corte había de todo y que estimaban mucho a cualquier hombre de suerte. ¿Qué estiman?, dijo muy enojado. Si he estado yo ahí 6 meses pretendiendo una bandera, tras 20 años de servicios y haber perdido mi sangre en servicio del rey, como lo dicen estas heridas. Y quiso desatacarse y dije: Señor mío, desatacarse más es brindar a puto que enseñar heridas. Creo que pretendía introducir en picazos algunas almorranas. Luego en los calcañares me enseñó otras 2 señales y dijo que eran balas, y yo saqué por otras 2 mías que tengo que habían sido sabañones. Y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo que le dieron porque dormía haciendo guardia y decía que era de un astillazo. Quitóse el sombrero y mostróme el rostro. Calzaba 16 puntos de cara, que tantos tenía en una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros 3 chirlos que se la volvían mapa a puras líneas. Estas me dieron, dijo, defendiendo a París en servicio de Dios y del rey, por quien vio trinchado mi gesto, y no he recibido sino buenas palabras, que agora tienen lugar de malas obras. Lea estos papeles, me dijo, por vida de licenciado, que no ha salido en campaña, voto a Cristo, hombre, vive Dios, tan señalado. Y decía verdad, porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hoja de lata y a enseñarme papeles que debían de ser de otro a quien había tomado el nombre. Yo los leí y dije 1000 cosas en su alabanza, y que el Cid ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo: ¿como lo que yo? Voto a Dios, ni lo que García de Paredes, Julián Romero y otros hombres de bien, pese al diablo. Sé que entonces no había artillería, voto a Dios, que no hubiera Bernardo para una hora en este tiempo. Pregunte vuesa merced en Flandes por la hazaña del Mellado, y verá lo que le dicen. ¿Es vuesa merced, acaso?, le dije yo, y él respondió: pues qué otro. ¿No me ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos de esto, que parece mal alabarse el hombre. Yendo en estas conversaciones, topamos en un borrico un ermitaño, con una barba tan larga que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo. Saludamos con el deo gracias acostumbrado y empezó a alabar los trigos y en ellos la misericordia del Señor. Saltó el soldado y dijo: «Ah, padre, más espesas he visto yo las picas sobre mí, y voto a Cristo que hice en el saco de Amberes lo que pude, sí, juro a Dios». El ermitaño le reprehendió que no jurase tanto, a lo cual dijo: «Padre, bien se echa de ver que no es soldado, pues me reprende mi propio oficio». Dióme a mí gran risa de ver en lo que ponía la soldadesca, y eché de ver que era algún picarón gallina, porque ya entre soldados no hay costumbre más aborrecida de los de más importancia, cuando no de todos. El ermitaño le dijo: «¿Y dónde dejó vuesa merced el saco de Amberes, que ese me parece de las Navas, y que sería de más abrigo el de Amberes?» Rióse mucho el soldado de la pregunta y el ermitaño de su desnudez, y con tanto llegamos a la falda del puerto. El ermitaño rezando el rosario de una carga de leña hecha bolas, de manera que a cada Ave María sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto, y mirando cuál lugar era fuerte y a dónde se había de plantar la artillería. Yo iba mirando tanto el rosariazo del ermitaño, con las cuentas frisonas, como la espada del soldado. «Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte de este puerto», decía, «y hiciera buena obra a los caminantes». «No hay tal como hacer buenas obras», decía el santero, y pujaba un suspiro por remate. Iba entre sí rezando a silbos oraciones de culebra. En estas cosas divertidas llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos 3 juntos, ya anochecido. Mandamos aderezar la cena, era viernes, y entre tanto el ermitaño dijo: «Entretengámonos un rato, que la ociosidad es madre de los vicios. Juguemos Ave Marías». Y dejó caer de la manga el descuadernado.
Diome a mí gran risa al ver aquello, considerando en las cuentas. El soldado dijo: «No, sino juguemos hasta 100 reales que yo traigo en amistad». Yo, codicioso, dije que jugaría otros tantos, y el ermitaño, por no hacer mal tercio, aceptó, y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que era hasta 200 reales. Yo confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele, pero ansí le suceden todos sus intentos al turco. Fue el juego al parar, y lo bueno fue que dijo que no sabía el juego, hizo que se le enseñásemos. Déjonos el bienaventurado hacer 2 manos, y luego nos la dio tal que no dejó blanca en la mesa. Heredónos en vida. Retiraba el ladrón con las ancas de la mano, que era lástima. Perdía una sencilla y acertaba 12 maliciosas. El soldado echaba a cada suerte 12 votos y otros tantos peses, aforrados en porvidas. Yo me comí las uñas y el fraile ocupaba las suyas en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba. Nuestras cartas eran como el Mesías, que nunca venían y las aguardábamos siempre. Acabó de pelarnos, quisimosle jugar sobre prendas, y él, tras haberme ganado a mí 600 reales, que era lo que llevaba, y al soldado los 100, dijo que aquello era entretenimiento y que éramos prójimos y que no había de tratar de otra cosa. «No juren», decía, «que a mí, porque me encomendaba a Dios, me ha sucedido bien». Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos a la muñeca, creímoslo, y el soldado juró de no jurar más, y yo de la misma suerte. «Pese a tal», dijo el pobre alférez, que él me dijo entonces que lo era, «entre luteranos y moros me he visto, pero no he padecido tal despojo». Él se reía a todo esto. Tomó a sacar el rosario para rezar. Yo, que no tenía ya blanca, pedíle que me diese de cenar y que pagase hasta Segovia las posadas por los 2, que íbamos in puribus. Prometió hacerlo. Metióse 60 huevos, no vi tal en mi vida, dijo que se iba a acostar. Dormimos todos en una sala con otra gente que estaba allí porque los aposentos estaban tomados para otros. Yo me acosté con harta tristeza, y el soldado llamó al huésped y le encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía y un envoltorio de camisas jubiladas. Acostámonos, el padre se persinó y nosotros nos santiguamos de él. Durmió. Yo estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El soldado hablaba entre sueños de los 100 reales, como si no estuvieran sin remedio. Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy aprisa, trujéronla, y el huésped el envoltorio al soldado, y olvidáronse los papeles. Joder, que... Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy aprisa, trujéronla, y el huésped el envoltorio al soldado, y olvidáronsele los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo que le diese los servicios. El huésped se turbó y, como todos decíamos que se los diese, fue corriendo y trujo 3 bacines diciendo: «He ahí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servicios?». Que él entendió que nos habían dado cámaras, diarrea. Aquí fue ella, que se levantó el soldado con la espada tras el huésped, en camisa, jurando que le había de matar porque hacía burla de él, que se había hallado en la naval de San Quintín, y otras trayendo servicios en lugar de papeles que le había dado. Todos salimos tras él a tenerle, y aún no podíamos, decía el huésped. «Señor, su merced pidió servicios, y yo no estoy obligado a saber que en lengua soldada se llaman así los papeles de las hazañas». Apaciguámoslos y tornamos al aposento. El ermitaño, receloso, se quedó en la cama, diciendo que le había hecho mal el susto. Pagó por nosotros y salímonos del pueblo para el puerto, enfadados del término del ermitaño y de ver que no le habíamos podido quitar el dinero. Topamos con un genovés, con uno de esos antecristos de las monedas de España, que subía al puerto con un paje detrás, y él con su guardasol muy a lo dineroso. Trabamos conversación con él.
todo lo llevaba a materia de maravedís, que es gente que naturalmente nació para bolsas. Comenzó a nombrar a Bisanzón, y si era bien dar dineros o no a Bisanzón, tanto que el soldado y yo le preguntamos que quién era aquel caballero, a lo cual respondió riéndose: «Es un pueblo de Italia, donde se juntan los hombres de negocios, que acá llamamos fulleros de pluma, a poner los precios por donde se gobierna la moneda». De lo cual sacamos que en Bisanzón se lleva el compás a los músicos de uña. Entretúvonos el camino contando que estaba perdido porque había quebrado un cambio que le tenía más de 60.000 escudos, y todo lo juraba por su conciencia, aunque yo pienso que conciencia en mercader es como Virgo en cantonera, que se vende sin haberle. Nadie casi tiene conciencia de todos los de este trato, porque como oyen decir que muerde por muy poco, han dado en dejarla con el ombligo en naciendo. En estas pláticas vimos los muros de Segovia, y a mí se me alegraron los ojos a pesar de la memoria, que con los sucesos de Cabra me contradecía el contento. Llegué al pueblo y a la entrada vi a mi padre en el camino, aguardando ir en bolsas, hechos cuartos, a Josafat. Enternecíme y entré algo desconocido de cómo salí, con punta de barba, bien vestido. Dejé la compañía, y considerando en quién conocería a mi tío, fuera del rollo, mejor en el pueblo no hallé nadie de quien echar mano. Lleguéme a mucha gente a preguntar por Alonso Ramplón y nadie me daba razón de él, diciendo que no le conocían. Holgué mucho de ver tantos hombres de bien en mi pueblo. Cuando estaba en esto, oí al precursor de la penca hacer de garganta y a mi tío de las suyas. Venía una procesión de desnudos, todos descaperuzados, delante de mi tío, y él, muy haciéndose de pencas, con una en la mano, tocando un pasacalles públicas en las costillas de 5 laúdes, sino que llevaban sogas por cuerdas. Yo, que estaba notando esto con un hombre a quien había dicho, preguntando por él, que yo era un gran caballero, veo a mi buen tío, que echando en mí los ojos, por pasar cerca, arremetió a abrazarme, llamándome sobrino. Penséme en morir de vergüenza. No volví a despedirme de aquel con quien estaba. Fuime con él y díjome: «Aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente, que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo». Yo, que me vi a caballo y que en aquella sarta parecería punto menos de azotado, dije que le aguardaría allí, y así me aparté tan avergonzado, que a no depender de él la cobranza de mi hacienda, no lo hablara más en mi vida ni pareciera entre gentes. Acabó de repasarles las espaldas, volvió y llevóme a su casa, donde me apeé y comimos. Vamos a ver curiosidades del vocabulario de este capítulo. Al principio del mismo se alude a una premática que decía: premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y ebenes, con H. Lo digo por si alguien no conoce esta palabra. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Güeros, chirles, ebenes. Güero, tal como está escrito aquí, con G y la U con diéresis, pues es güero, con H. Exactamente lo mismo, es un equivalente, es decir, vacío y sin sustancia. Lo de chirle se refiere a un tipo de uva silvestre, pues que produce un vino de mala calidad. Y también se usaba para referirse a los pícaros y vagabundos, y a lo que es insípido, insustancial, el aguachirle, Eben. Y esta es otra variedad de uva de poca calidad. Por extensión, algo de poca sustancia o fútil. Podemos leer por ahí. Así que usa el símil de las uvas. Las chirles y las ebenes. Mira, algo más sabremos, ¿verdad? Entonces el poeta, que es malo a rabiar, ya lo hemos visto antes en el capítulo anterior, cuando lee la premática, el título de la premática dice: «Hablara yo para mañana, por Dios, que entendí que hablaba conmigo, y es solo contra los poetas ebenes».
Bueno, no se da por aludido, por eso dice con ironía: cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Bueno, albillo o moscatel pues son otras variedades de uva, pero en este caso uvas de calidad. Más adelante la dichosa premática habla de que en Semana Santa, mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas públicos y cantoneros como a malas mujeres. Y públicos y cantoneros. Las cantoneras en las prostitutas, es decir, compara a los poetas con las prostitutas. En fin, no es muy sutil la comparación, ¿verdad? Y lo de cantoneras supongo que vendrá por las esquinas, por aquello de las mujeres de esquina, no sé. Bueno, y continúa la premática y en un momento dice una cosa que nos puede extrañar. Dice: ítem, advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores. ¿Y qué quiere esto decir? Pues es una alusión a los romances pastoriles en sustitución de los romances moriscos. Es decir, había antes unos romances moriscos que habían sido ahora sustituidos por los pastoriles, esto de las pastorcillas y tanto que tanto veíamos en Cervantes, en el Quijote, pues eso. Y continúa Quevedo su diatriba contra los malos poetas, esta vez con la excusa de esa premática que es pura invención suya, y en un momento dado habla de lo siguiente. Dice: y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que habían habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías fuesen a las necesarias sin apelación. A ver, dice que los poemas variados, redondillas, etcétera, que por sus deméritos habían escapado de las especerías fuesen a las necesarias sin apelación. ¿Qué es esto de las especerías y las necesarias? Bueno, vamos a ver. Pues como entonces el papel era un bien, digamos, no muy abundante, y se usaba también pues para hacerse los típicos curuchos de especias, ¿verdad? Para envolver especias. Bueno, pues las que no valían ni para eso iban a los necesarios, es decir, a las letrinas, para usarse como lo que hoy llamaríamos papel higiénico. Cuando más adelante habla de solemnes introibos y chiries, quería decir introitos y kiries. Introitos es el comienzo de determinadas oraciones litúrgicas, el introito, la introducción ya lo dice que es la misma palabra, y kiries, el Kyrie eleison, es decir, el Señor ten piedad, que en la liturgia se mantenía en la lengua griega. Luego alude a un tal: hombre soy que he estado en un aposento con Liñán y he comido más de 2 veces con Espinel. ¿Quién es este Liñán y quién es este Espinel? Pues vamos a verlo rápidamente. Pedro Liñán de Arriaza era un militar y poeta castellano cuya obra fue reconocida tanto por Quevedo como por Cervantes, por Lope de Vega, o sea que era alguien importante. Y luego Vicente de Espinel, que quizás sea algo más conocido, a mí me sonaba más por lo menos, era un escritor y músico de Málaga, autor de una novela picaresca llamada Vida del escudero Marcos de Obregón, publicada en 1618, y de unas rimas que dieron lugar a la estrofa denominada Espinela, o sea que eran gente que tenía cierto prestigio en la época. Y bueno, hay más detalles que serían comentables, pero yo creo que con esto basta. Y si os ha gustado, pues eso. Os prometo que la semana que viene habrá otro capítulo. Ha habido un pequeño bache en la periodicidad, pero por causas de fuerza mayor. Y bueno, aquí os espero la semana que viene en otro capítulo del Buscón con su comentario de vocabulario o de lo que se tercia al final. Hasta pronto.